Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, gracias. Aleluya. Hay momentos. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Te agradezco. Levante su mano. Gracias, Señor, gracias por todo
te agradezco. Aleluya, aleluya, amén, amén. Sí, Señor. Por todo lo que hará. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Agradecido de ti. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Agradecido de ti. Te alabamos, Señor. Hoy con gozo. Hoy con gozo, Señor, mis manos levantaré, agradecido de ti. Te alabamos, Señor, hoy con gozo. Hoy con gozo, Señor, mis manos levantaré, agradecido de ti, Señor. Te alabamos, Señor. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, agradecido de ti. Te alabamos, Señor, hoy con gozo, Señor, mis manos levantaré, agradecido de ti. Te alabamos, Señor. Hoy con gozo, Señor, mis manos levantaré, agradecido de ti. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Agradecido de ti. Te alabamos, Señor. Ahora exprésele un fuerte aplauso a nuestro Señor, agradeciéndole por todo lo que ha hecho. Alabado sea su nombre. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga. Mi nombre es Billy Alvarado. Tengo 20 años. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela. En esta oportunidad les vengo a contar de cómo el Señor llegó a mi vida, cómo el Señor me trajo
nuevamente, porque fui criado en un hogar cristiano. Desde pequeño siempre escuché la palabra del Señor, siempre fui instruido en los caminos del Señor, en su verdad. Pero llegó el momento en que la etapa del liceo, adolescencia, fue muy fuerte porque había muchas atracciones y como no tenía una convicción propia con el Señor, en realidad no lo conocía, sino que simplemente pues fui instruido, mas no yo lo conocía personalmente. Y me fui pues atrás con las cosas del mundo, atrás del mundo, de lo que el mundo tenía. Y recuerdo que entre tantas cosas siempre iba a la cancha a jugar, siempre me gustó el deporte. Y recuerdo que un tiempo llegaron 3 jóvenes a compartir la palabra con nosotros. Ellos eran cristianos y siempre hacíamos algo entre nosotros, pues jugábamos. A veces ellos primero nos hablaban la palabra y después jugamos, o viceversa. Y recuerdo que lo hicieron por un periodo de 3-4 meses. Y recuerdo que yo compartí con ellos y ellos me decían: oye, conoces demasiado la palabra, ¿por qué no eres cristiano? ¿Por qué no le sirves al Señor? Y yo como que no, o sea, no, todavía el Señor no me ha llamado. Eso era lo que yo decía, pero resulta que el Señor verdaderamente estaba lidiando conmigo. El Señor verdaderamente me estaba llamando a servirle, pero yo no quería prestarle atención. Pero llega el momento en que voy a la iglesia nuevamente y me encontré con lo que yo no buscaba. En realidad, yo no estaba buscando al Señor, pero el Señor vino a mí. El Señor me llamó a servirle. El Señor cambió mi vida totalmente en ese momento. El Señor le dio un giro a mi vida y verdaderamente puedo decir que lo conocí allí. Conocí pues lo que yo tanto había escuchado, de quien tanto había escuchado, lo conocí verdaderamente. Tuve el privilegio, el Señor me dio ese privilegio de conocerlo, de ver su luz y su verdad. Luego el Señor empezó a lidiar conmigo en oración, en la lectura, en la meditación. Recuerdo que empezó a lidiar fuerte del Señor conmigo y en todos lados que iba estaba allí la palabra del Señor. Recuerdo que con todo lo que hablaba era la palabra del Señor, de cómo el Señor obró en mí, de lo que el Señor me estaba dando a conocer. Y recuerdo que estaba algo en mí y yo le decía al Señor en oración que pasaba, que más pues el Señor quería que yo hiciera, que más le podía ayudar al Señor. Y recuerdo que al periodo de tiempo, 1 mes, 2 meses, el Señor me empezó a revelar, el Señor me empezó a dar a conocer lo que Él quería conmigo. Y recuerdo que estaba allí metido en la oración, en la lectura. Todo lo que era la palabra del Señor me gustaba mucho, me gusta mucho leer. Y el Señor empezó pues a darme a conocer lo que tenía que hacer.
en cuanto a lo que debía hacer. Y el Señor pues empieza a lidiar conmigo, recuerdo que los hermanos me invitan a evangelizar, pues a testificar de cómo el Señor nos llamó a nosotros como jóvenes, de cómo se encendió la luz en nosotros. Recuerdo que así empezó aquello, y luego el Señor empezó a avanzar más, empezó a darme a conocer más cosas y empezó a llamarme a predicar su palabra, a dar a conocer su evangelio, y es una gran experiencia para mí porque cada día experimento algo más hermoso con el Señor, y sé que su gracia es su amor para con nosotros. Espero que sea de provecho para cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, viendo cómo el enemigo está afuera y viendo también el lidiar del Señor, mucho más con los jóvenes, sabiendo que el Señor en su palabra pues nos dice que no tengamos en poco nuestra juventud, y recordando también la escritura allá en Salmos 119, donde el Señor dice que con qué guardará el joven su camino, con guardar su palabra. El Señor pues nos llama a que guardemos su palabra y que vengamos a Él. Es la mejor decisión que podemos tomar nosotros en nuestras vidas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Una buena relación con Dios, parte 2. Dios les bendiga, tenemos buenas tardes, sean bienvenidos nuevamente a este servicio especial donde cada uno de nosotros somos edificados, donde usted y yo venimos ante la presencia del Señor a buscar ese descanso, esa provisión de parte de Dios, porque Dios prometió proveernos eso. Primeramente, ese es una de las cosas que Dios ha prometido, un descanso, un reposo. Y cuando usted no puede experimentar ese descanso hasta que usted no tiene una experiencia personal con Dios. Cuando una persona, por la gracia del Señor, se lo decimos por experiencia. Porque cuando una persona llega a tener una experiencia personal con Dios, allí esa persona ya no vuelve a ser lo mismo. Ahora es testigo de las maravillas de Dios, es testigo de eso que Dios prometió en la antigüedad y dijo que algún día iba a venir. Pues déjame decirle que ya está. A partir de que el Señor fundó su iglesia allá en el día de Pentecostés, en el aposento alto, de ese día para acá el Señor ha estado bautizando con el Espíritu Santo, ha estado ordenando, ha estado enviando, dando, proveyendo, constituyendo él mismo, porque la palabra de Dios dice, y él mismo dio, se constituyó. Entonces, si él mismo fue el que constituyó, él lo está haciendo. Aún hoy en día lo está haciendo. Muchas personas piensan que no, eso fue ya en el pasado. Y parece como razonable. Pero si usted se ocupa en buscar y en pedirle al Señor que le revele la palabra, Dios le va a dar el entendimiento para que usted conozca, para que usted llegue a comprender que eso no era en el pasado solamente. No, todavía hoy en día Dios lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque hay un número que Él tiene que completar. Mientras falte un miembro del cuerpo, Dios no puede terminar con este mundo. No.
Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos trabajar. El Señor Jesús dijo, orad al Señor de la mies para que envíe obrero a su mies, porque los obreros son pocos y el trabajo es demasiado, mucho. Entonces no sabemos en dónde está esa última simiente, ese último hombre, esa última mujer que Dios ya tiene predestinado para entrar en donde, en ese reposo que Él prometió. Y entonces Él tiene ya un número predestinado. Nosotros somos los que no sabemos cuántos son, pero la palabra de Dios nos dice que son millares de millares. Pero exactamente el número no sabemos. Pero entonces, como no sabemos, y no sabemos dónde está, y no sabemos quién es, tenemos que hablarle a todo aquel. ¿Para qué? Para que uno sea beneficiado, los que aceptan y los que son de Dios, que de verdad demuestran con su vida que Dios les habló, que Dios está todavía en sus medios, y los que no aceptan, la misma palabra dice, para condenación. Los que no aceptan esa palabra, la palabra de Dios, bueno, esa es para condenación. Y muchos dicen aceptarla, pero siguen viviendo perdidamente. Entonces, ese camino amplio del cual el Señor Jesús nos habló, ese camino lleva a la muerte. El camino que al hombre le parece bueno, ese camino es camino de muerte, dice la misma palabra de Dios. Pero si tomamos el camino que el Señor dijo que era, entonces ese camino lleva a la vida. ¿Y ese camino quién es? El mismo Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y a eso vamos a unos momentos. Vamos a leer, vamos a tomar una escritura. Después de esta corta introducción, vamos a leer una escritura en el libro de Miqueas. Vamos a leer el capítulo 6 del libro del profeta Miqueas. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el 8 para entrar en el tema, para tener una base bíblica en cuanto al tema del día de hoy. Vamos a leer, les dije, el libro del profeta Miqueas, capítulo 6, del versículo 6 al 8. Tres versículos, y bueno, vamos a esperar que oraremos para que el Señor nos dé el contexto de esta palabra, nos abra las escrituras, nos explique todas las cosas, porque nosotros no nos las sabemos todas, estamos dependiendo del Señor. Igual que usted, igual que todo aquel que esté viendo este servicio, igual que yo, estamos dependiendo del Señor. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Oremos. Bendito Señor, Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta hora, por permitirnos, Señor, una vez más estar aquí en este lugar, Señor, haciendo el trabajo, Padre, que tú nos enviaste, que tú nos mandaste que hiciéramos, Señor, porque estamos aquí, no porque nosotros queremos hacerlo, no porque andamos haciendo este trabajo para que nos paguen, ni para que nos conozcan, no, Señor, nada de eso. Estamos aquí, Señor, con el firme propósito de entrar a ti, Señor, de que tu presencia esté aquí con nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo nos unja, Padre Santo, y nos dé, Padre, que ponga palabras, Señor, en nuestra boca, para que cada uno de los que oye, Padre, sean edificados. Tú lo prometiste, Señor, tú dijiste: bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Sí, Señor, estamos confiando en eso, Señor,
Por eso nos ponemos en tus manos, Padre, una vez más, para que usted siga hablando, para que usted siga usándonos, Señor, para la gloria suya, Padre Santo. Ponemos en sus manos, Señor, a nuestros amigos y hermanos que están oyendo y viendo este servicio, Padre. Sean, Señor, ellos también edificados, sean también provistos, Señor, ese confort, Señor. Tú prometiste que tú confortarías, Señor, nuestra alma. Hazlo, Señor, en este momento. Conforta nuestra alma, Padre. Y ese confort, Padre, viene de tu palabra, mi Señor. Te damos gracias, Señor. Nos ponemos una vez más en tus manos. Dirige tú todas las cosas, Señor. Bendice a aquel que necesita bendición. Todos la necesitamos, Señor. Provee al que necesita una provisión. Sana al que está enfermo. Resuélvele el problema a aquel que tiene un problema que ha tratado de arreglarlo, Señor, y no ha podido. Que esa persona, Señor, sea hermano, sea una vida que no te ha aceptado, quien sea, Señor, pueda dar testimonio de que tu mano poderosa, Señor, se ha puesto allí, Señor, entre el problema y él o ella. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos estas cosas y te damos las gracias, Señor. Amén. Bueno, nuevamente volvemos otra vez. Volvemos con el mismo tema, con el tema de una buena relación con Dios. Hemos tomado esta escritura porque muchas personas piensan que si hace aquello, si hace esto, si no. Si usted lo hace porque el Señor lo manda a hacerlo, eso es lo que el Señor quiere. Pero muchas veces hacemos cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Muchas veces, como estaba hablando yo con un hermano hace unos momentos, que muchas veces Dios está lidiando con una persona y permite que esa persona se enferme, que tenga problemas, que muchas dificultades y cosas que vienen a la vida del hombre y la mujer. Y si nosotros no estamos bien, vamos a decirlo, entrenados por el Señor, entonces nosotros corremos a orar por aquella persona, a ponerle aceite, ungido, a ponerle las manos, infinidad de cosas que el mismo Señor nos manda que debemos hacer, pero hay un requisito indispensable aquí, que es bajo la guianza del Señor. ¿Y cómo hacemos con esa guianza? Bueno, el Señor dijo, yo les enviaré el Espíritu Santo para que los guíe a toda verdad. Entonces el guía debe ser el Espíritu Santo. Ahora, si usted, su pastor o un hermano, una hermana, le hablan, usted debe tener la suficiente madurez espiritual para saber si es Dios o no es Dios. Porque Dios lidia primero con el individuo y lidia con el otro también. Entonces puede llegarle una persona, un hermano, quien sea, decirle, no, Dios me mandó a decirte a ti que hagas esto, hagas aquello, que me dejes aquello. No, bueno, puede ser, pero Dios tiene que haber trabajado ya también en el individuo, en la persona que está escuchando. Entonces, si Dios habla conmigo y me pone ese sentir en mi corazón, yo debo pedirle a Dios una confirmación. Y cuando viene aquella persona y me dice, mire, Dios dice así, esa es la confirmación. Escucho la confirmación por medio de una alabanza, por medio de una predicación, de una lectura de la palabra, de un mensaje. Dios puede hablarnos por cualquier medio. En el libro de Job dice que Dios habla de varias formas, de dos formas, dice. Por sueños o visión nocturna, cuando el hombre está dormido, Dios habla por medio de eso también. Entonces, eso puede ser una confirmación. Dios le pone un sueño. Primero pone el sentir en usted y luego le pone el sueño. Entonces, eso es. O pone el sueño y le pone a usted el sentir en su corazón. Usted le dice, Señor, como dijo Gedeón, no se vaya a molestar conmigo, Señor, pero yo necesito que usted me confirme. ¿Por qué? Porque debemos estar seguros que el Señor nos está enviando. ¿Por qué? Porque si el Señor no lo envía a usted a hacer algo para Él, y usted va y lo hace, allí no va a pasar nada. Usted se le está atravesando en el camino al Señor.
La misma palabra de Dios dice que Él le enviaba espíritus malos, o sea, permitía que los espíritus malos se metieran en las personas. Pero era porque esas personas eran desobedientes, porque Dios estaba lidiando con ellos. Entonces debemos estar nosotros muy alerta en cuanto a eso. Debemos nosotros tener, para lograr nosotros entender esas cosas, debemos tener una buena relación con Dios. Para conocerlo cuando es el que habla. Porque el enemigo también habla, el diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces el diablo, cuando le habla al oído a una persona, si la persona no conoce a Dios, esa persona va a caer en el engaño. Porque el diablo es un engañador, el diablo es un mentiroso. Entonces viene con algo muy parecido a la palabra, y si la persona no conoce a Dios, entonces va a caer allí en el engaño. Pero si usted tiene una buena relación con Dios, vamos a ponernos aquí como ejemplo, usted tiene una buena relación conmigo, bien sea de trabajo, de negocio, de amistad, tenemos una buena relación. Cuando usted escucha mi voz, usted la conoce, y cuando yo escucho su voz, usted conoce y yo conozco su voz. Pero si no tenemos una buena relación, una persona que ni siquiera, o a lo mejor la hemos visto, pero no hemos escuchado su voz, o la escucharemos una sola vez, imagínense. Entonces, cuando escuchamos una voz, ¿quién será? Dice uno, o si es por teléfono, uno dice, ¿quién habla? Y entonces cuando aquella persona se identifica, uno bueno, reconoce y dice, bueno, ¿qué desea? O cualquier cosa de allí se expresa, pues. Entonces, pero si usted y yo tenemos una buena relación, apenas yo le hable, o puede estar una pared de por medio, o una puerta de por medio, y yo le hablo, lo llamo, esa persona va a saber, va a conocer mi voz, va a saber quién soy yo, y yo sé quién es esa persona porque ya nos conocemos, tenemos una buena relación. Y eso es lo que queremos con el Señor. No tener una relación y ya. No. No es solamente ir a la iglesia. Eso es bueno. Es una parte buena ir a la iglesia. Pero no lo es todo. Es una relación íntima que debemos tener con el Señor. Una comunión. Una comunión es una comunicación. El Señor, nosotros hablamos y el Señor nos habla. Nosotros le preguntamos y Él nos responde. Él nos pregunta, nosotros le respondemos. Esa es una buena relación con Dios. Pero ¿cómo logramos eso? Aquí nos acaba de decir la palabra que no podemos presentarnos ante el Señor. O sea, ¿cómo nos vamos a presentar ante el Señor para adorarlo? El Señor Jesús dijo, el Señor anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. En el Espíritu Santo y en la palabra. Todo tiene que concordar. El Espíritu Santo, cuando le habla a usted, eso tiene que concordar con la palabra. Jamás el Espíritu Santo se va a contradecir. Jamás el Espíritu Santo le va a decir a usted, ve allá al bar y te pones con los amigos esos que tú tenías antes para que le hables del Evangelio y te pones a tomar con ellos. No, el Señor no va a hacer eso. ¿Por qué? Porque Él no se contradice. Si Dios lo sacó a usted de ahí, no del lugar geográfico, del sitio, no. Lo sacó fue de los demonios que hacen a la persona entrar en esos vicios, en esas cosas. Entonces el Señor lo sacó de allí, lo limpió, y usted escucha una voz que le está diciendo que se vaya para allá otra vez y vuelva a lo mismo, y se ponga a jugar dominó con ellos, y a jugar pool, y a jugar bolas criollas, y a tomar cerveza. No, Dios no habla, Dios no se arrepiente, dice la palabra. Dios no se muda. Si Dios dice una cosa, Él la mantiene. El único libro que vemos que no se contradice es la Biblia. Muchas personas dicen que la Biblia se contradice, pero eso es falta de revelación. Cuando una persona dice eso, más bien debe orar, Señor, revéleme lo que yo no entiendo, porque yo le estoy leyendo aquí una cosa y aquí dice lo contrario.
Dios le va a explicar por qué eso dice así. Es revelación. Hay una explicación para eso, porque la palabra de Dios no miente. Dios no miente, Dios respalda su palabra. Entonces, cuando usted no entiende algo, ¿a quién le va a preguntar? Pregúntele al Señor. Hay una persona espiritual, el pastor o el evangelista o el profeta. Hay una persona que es espiritual, pregúntele a esa persona. Y si esa persona le da la respuesta, una respuesta convincente y que apunte a la palabra, entonces esa es la verdad, Dios confirma eso. Pero usted no va a estar inventando, preguntándole al compadre, preguntándole al vecino, unas personas que ni siquiera han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, y usted le va a ir a preguntar a alguien en esa condición, en una condición, vamos a decirlo, mundana, para decirlo claramente. Un impío, le va a preguntar a usted a un impío. Entonces no, debe preguntarle a una persona espiritual. Si Dios lo manda a preguntarle a eso, si es que Dios no le da la respuesta él mismo, porque puede dársela. Dios lo ha hecho y lo seguirá haciendo y lo está haciendo hoy en día. Entonces no debemos tener dudas en cuanto a eso. ¿Cómo nos vamos a presentar ante el Señor? El Señor nos dice cómo presentarnos. ¿Cómo voy a adorarlo? El Señor nos dice cómo adorarlo. Adoración no es solamente las alabanzas, aunque el Señor también habla de las alabanzas. Las alabanzas, el Señor dice, alabad al Señor con salmos, con himnos y canciones espirituales, alabando a Dios en vuestros corazones. Entonces, hoy en día las personas, las religiones han inventado cosas y bueno, y ponen toda clase de música y todas cosas. Entonces, eso no son canciones espirituales. La palabra de Dios nos dice cómo adorar en cuanto a eso. Pero adorar, como le dije hace unos momentos, no es solamente alabanza. Adorar también es orar. Adorar también es respetar a Dios. Adorar es humillarse a los pies de Dios. Adorar es obediencia completa a la palabra. Eso es una adoración. Ayer usted le está demostrando a Dios que le cree. Y entonces dice, me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Esa era la exigencia en el Antiguo Testamento, en la antigüedad. Había que hacer un sacrificio de un animalito, de un cordero. Él era macho de un año, sin arrugas, sin pelones y sin orejas partidas ni patas partidas. No. Todo Dios lo aclaró cómo se debía hacer ese sacrificio. Dice, se agradará de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite a una persona. Vamos a poner una persona que está enferma. Si lo primero que hay que saber es la condición espiritual de esa persona. ¿Para qué? Para que si esa persona no tiene una buena relación con Dios, la tenga. Porque tal vez es Dios permitiendo que ese demonio de enfermedad se meta allí para lidiar con esa persona. Entonces, hace unos momentos explicamos sobre eso. Entonces lo buscan a usted para que ore por una persona. Bueno, vamos a conversar primero con la persona. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está usted con Dios? Todo el mundo dice estar bien con Dios. Pero cuando vamos a la profundidad del asunto, esa persona que dice estar bien con Dios, ni siquiera se congrega. O muchas veces se congrega, pero tiene mal genio, tiene enemigos, hay personas que no los trata, y entonces todo eso tiene que ser arreglado, todo. Que nuestra vida delante de Dios esté arreglada. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos en qué momento va a venir el Señor por nosotros. Nosotros sabemos, cada persona sabe el día que nació, pero el día que se va de este mundo no sabe. Entonces lo agarra la muerte, lo agarra ese día de sorpresa. ¿A dónde va a parar? No sabemos, no hay seguridad. No podemos decir que se va para el infierno o que se va para el cielo, no, porque no hay seguridad. Pero teniendo una buena relación con Dios, con el Espíritu Santo en su corazón,
guiándolo a toda verdad, dirigiendo su vida, advirtiéndole ante el peligro, ante el error. Entonces esa persona personalmente tiene una buena relación con Dios y tiene seguridad en su corazón, está seguro que si el Señor viene en este momento, me voy con Él. Que si yo me muero dentro de 1 hora, 2 horas, o mañana, o la semana próxima, que esa persona diga, yo me voy con Él. Entonces, eso es lo que Dios anda buscando. Entonces, si aquella persona, hablamos con esa persona y dice, no, bueno, yo tengo por allá un enemigo, una persona que yo no le hablo, que me hizo algo hace mucho tiempo y yo no lo trato. Bueno, usted tiene que arreglar eso. No, pero es que él fue que me faltó, o ella. Bueno, el Señor dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú y redargúyele. O sea, si alguien te falta, tú eres el que tiene que ir a pedir perdón. ¿Se fijan cómo es Dios? Entonces la persona dice, no, pero es que no lo puede hacer al revés. No, es que no es al revés. Es perfecto, porque Dios todo lo que hace es perfecto, porque Él es perfecto. Dios hizo al hombre perfecto, dice la palabra de Dios, pero el hombre buscó muchas perversidades. El hombre busca la imperfección, buscó la imperfección. En el servicio anterior estuvimos explicando sobre eso, en el Génesis, cuando se rompió la eternidad, cuando el hombre rompió la buena relación con Dios. Entonces, a partir de allí, todo fue caos. Y se multiplicó la maldad y se fue multiplicando más. Al principio fue un solo pecado. Después ese pecado parió otro y se hicieron 2. Después eran 4, después 8, después 16, 32, 64 y así. Se fue multiplicando. Cuando llegó el tiempo de Noé, el Señor miró, dice la palabra de Dios, y dijo que no había nadie en la tierra que estuviera pensando hacer bien. El continuo pensar del corazón del hombre era de continuo hacer el mal, dice la palabra. Entonces Dios dijo, no, tengo que acabarlo. Eso fue en el tiempo de Noé. Es que dijo el Señor Jesús, cuando vean los días como los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Hoy en día no solamente estamos como los días de Noé, estamos peor que los días de Noé. Es por eso que es indispensable que nosotros estemos seguros y tengamos una buena relación con Dios para estar asegurados. Que estemos seguros que estamos agarrados en lo correcto, que estamos fundamentados en lo correcto. ¿Dónde tenemos que estar fundamentados? En la palabra. Entonces dice, daré mi primogénito por mi rebelión. ¿Por qué? Porque Dios, cuando una persona le desobedece, Dios toma eso como una rebelión. Se rebela contra Dios. Dios dice, haz esto, y la persona no lo hace. Acéptame como tu Salvador, y la persona no hace nada. Dice, no, yo estoy muy joven, yo estoy muy viejo, tengo muchos pecados, yo todavía no, otro día. Entonces, eso Dios lo ve como rebelión. El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma, o sea, un hijo lo va a sacrificar a usted para que Dios lo perdone. No, eso es maldad. El enemigo, el diablo, pues, engaña a las personas y los pone a hacer esas cosas. Hoy en día hay personas que hacen esas cosas. Imagínese usted cómo están de engañados. Pero no podemos dejar de decirle y de hablarle y de llamar, de aconsejarle, buscar la palabra del Señor, buscar al Señor. ¿Por qué? Porque no sabemos si ese malvado o esa malvada es un hijo o una hija de Dios. No sabemos. Entonces, no podemos catalogar a las personas o clasificarlas por su forma de hacer las cosas. No. A todo aquel tenemos que hablarle. Al que dice que es religioso, al brujo, al delincuente, al drogadicto, a todo. A la prostituta, a la dama de casa, a lo que sea. No, que yo tengo no sé cuántos años en el Evangelio.
a ese también hay que decirle la verdad. Porque muchas veces han escuchado cosas de la religión y la religión lo que hace es mezclar la palabra con sus dogmas y con sus creencias y cosas, conceptos de hombre. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Que el que le agregue a la palabra del Señor, Dios le agrega las plagas. Y el que le quite, Dios lo quita del libro y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en esta profecía, que es en la Biblia. ¿Cuáles cosas? Las promesas. Dios lo quita de las promesas. Ya no hereda las promesas. ¿Por qué? Por haber desobedecido la palabra, por haber mezclado la palabra con tradiciones, con insinuaciones, con conceptos humanos, con religiosidad. Imagínese usted todo a lo que lleva la desobediencia. Entonces no debemos nosotros caer en esa trampa. ¿Y cómo hacemos? Vamos a tener una buena relación con Dios, vamos a buscar eso. Usted puede decir hoy, no, pues yo no he aceptado al Señor Jesucristo como mi Salvador. Acéptelo. De ese paso. Acepte al Señor Jesucristo como su Señor, como su Rey. ¿Y qué hace Dios? Lo justifica. Y siga caminando, que viene ahora la etapa de santificación. Y después que Dios le limpie su corazón de tantas cosas, ahí es donde va a empezar a tener una buena relación con Dios usted. El Espíritu Santo en su corazón, guiándolo por dónde es que tiene que caminar, cómo tiene que caminar, con quién tiene que tener compañerismo, o sea, con quién debe mezclarse usted. No es dejarse llevar por las cosas malas, ¿no? El Señor le dijo al profeta Jeremías, le dijo que fuera allá, a Israel, y le dijo, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Entonces nosotros debemos también tomar esa palabra. No, eso fue allá en la antigüedad, eso fue al profeta Jeremías. No, eso es para nosotros también, porque la palabra de Dios dice que todas estas cosas quedaron escritas para nuestra enseñanza y nuestra corrección, nuestra admonición. Pero ahora viene el Señor a darnos la clave cómo nosotros debemos hacer para buscar a Dios, para presentarnos ante el Señor. Dice, oh hombre, y esto va también para las mujeres, Él te ha declarado lo que es bueno, porque Dios jamás nos va a decir algo para perjuicio de nosotros. No. Dios jamás nos va a decir algo, nos va a decir que caminemos por un sitio para que caigamos por un barranco. No. Él quiere las cosas buenas para nosotros. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él, es para hacernos bien. Él quiere darnos el Espíritu Santo para hacernos bien. Él quiere justificarlo a usted para hacerle bien. Él quiere santificarlo para hacerle bien. Porque esas cosas son buenas. Ahora, si usted dice, no, bueno, por allá me aconsejaron que aceptara al Señor. Ah, no, está bien. No, pero me dijeron que con eso ya estoy listo. Que no importa que no me congregue, no importa que no obedezca la ley de Dios, ya yo estoy asegurado. No, lo engañaron. Usted tiene que entrar a la palabra. ¿Y cómo va a entrar? ¿Cómo va a obtener usted fe si no tiene un sitio donde congregarse, donde escuchar la palabra del Señor? Si la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, una cosa lleva a la otra. Usted no puede hacer o cumplir parte de la palabra. No. O cumple todo o no cumple nada, porque el Señor dijo por la boca del profeta Santiago, del apóstol Santiago, que si cualquiera cumple toda la ley, o sea, cumple todos los 10 mandamientos y todos los estatutos, decretos y cosas de ordenanzas que Dios puso en la Biblia. Entonces, esto está lleno de ordenanzas y decretos de Dios, cosas que nosotros debemos hacer. Entonces usted cumple todo, pero falla en un punto. Es hecho culpable de todo, dijo el Señor por la boca del profeta Santiago, por la boca del apóstol Santiago. Y podemos decirle que es un profeta también, porque su carta
está incluida en la Biblia, este libro de profecía. Entonces todas estas cosas son profecías y algunas se han cumplido muchas veces, se repiten y se siguen cumpliendo, pero hay unas que no se han cumplido, pero estamos esperando eso, el tiempo del cumplimiento de la promesa. Eso es lo que habla la palabra del Señor, no el tiempo de Dios, no, porque Dios no tiene tiempo, Dios es eterno. El tiempo del cumplimiento de la promesa, ese es el que estamos esperando. Y dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? El Señor, aquí está pues la respuesta de parte de Dios. ¿Cómo usted tener una buena relación con Dios? Él pide algo. Mire lo que pide. Solamente hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? Cumplir la palabra. Dice la palabra, dice que no había ni uno justo. Nadie podía cumplir la ley. Hoy en día nadie puede cumplir la ley por sí solo. Pero vino uno que dio la vida por todos nosotros para pagar nuestros pecados. Y ese justo ahora está pidiendo que nosotros tengamos una buena relación con Él. O sea, él quiere vivir en nuestro corazón para dirigir nuestra vida desde ahí, para decirnos las cosas que Él necesita decirnos. Lo que nosotros necesitamos oír, Él nos lo va a decir desde el corazón. Puede ser que se lo diga aquí en el oído, pero también se lo puede decir en el corazón. Entonces, hacer justicia, bueno, cumpla la palabra. ¿Cómo va a cumplir la palabra si nadie ha podido cumplir la palabra? Teniendo el que la cumplió, el Señor Jesucristo en su corazón. Es el Espíritu Santo en su corazón. Y amar misericordia. No juzgar, no señalar. No estamos llamados a condenar a nadie, no. Por eso le dije hace unos momentos, una persona que muere sin el Señor, no hay seguridad. La palabra de Dios nos dice, así como el árbol cae, así se queda. Si una persona se muere sin Cristo, cuando se levante en el día del juicio, se va a levantar sin Cristo. Viejo, enfermo, achacado y todas esas cosas. Pero una persona que muere con Cristo, el día de la resurrección, que es la primera resurrección, el otro se va a levantar en la segunda. En la primera se va a levantar joven. Si murió viejo, se va a levantar joven. Se murió enfermo, se va a levantar sano. Entonces, amar misericordia, no señalar, no condenar. No hay seguridad, es lo que se puede decir. Señor, que se haga su voluntad. Eso es lo que uno puede decir. Y humillarte ante tu Dios. Son tres cosas que tienes que hacer. Hay muchas más cosas que podría hacer, pero Dios aquí nos está hablando de tres que, vamos a decir, es el comienzo. Porque a partir de allí, eso se sigue multiplicando y se sigue multiplicando y sigue Dios enriqueciendo su vida. ¿Con qué? Con estos tesoros, porque estos son tesoros. Estos son tesoros que Dios tiene para nosotros. Los tesoros que Él prometió allá en el cielo, aquí están. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es humillarte ante tu Dios? Reconocer que te equivocaste. Ese es humillarte ante tu Dios. Reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda del Señor. Necesitamos a Jesucristo para poder tener acceso a Dios. El Señor lo dijo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, la gente quiere como jugar la carambola a Dios. Quieren meterse por una vía alterna. Dios no tiene vías alternas. La persona quiere guabinear por otro lado. No, Dios no acepta eso. No, pero que la persona tiene una excusa. Dios no está obligado a aceptar sus excusas. Dios está obligado a su palabra. Si usted toma a Dios en su palabra, Dios está obligado a respaldar eso, porque Él es fiel a su palabra. Pero
otra cosa inventada por el hombre, no. Dice más adelante en el mismo libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 19, dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades. Eso va a ser enterrado. Nuestras maldades, eso Dios lo va a enterrar. Eso Dios no se va a acordar más de ellas, dice en otra parte de la Biblia. Echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No es una parte de los pecados. Eso sí, usted tiene que confesarle a Dios todos los pecados. Porque si usted dice, no, voy a esconder por allá, eso va a quedar bajo la sangre. No. ¿Qué quiere Dios? No es que Dios no sabe que usted pecó. No es que Dios no sabe qué pecado cometió usted. Dios lo sabe. Pero Él quiere es que salgan de usted. En la oportunidad cuando criticaron a los discípulos porque comían con las manos sucias, el Señor le dijo a eso que estaban señalando a los discípulos, les dijo: lo que entra en la boca no contamina al hombre, porque eso va al vientre y después a la letrina. Lo que contamina al hombre, dijo el Señor Jesús, es lo que sale de la boca, porque de ahí es donde salen los adulterios, los homicidios, toda esa poca de cosas que dice la Escritura. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que salga de nosotros todo eso, que se los confesemos a Él. Y cuando Él los va agarrando y tirándolo tras sus espaldas, para no acordarse más de ello. Y no dice que allá donde caen, dice en lo profundo del mar. Echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todo lo que usted le confiese al Señor, todo lo echa en lo profundo del mar. Pero si usted dice, no, yo no le voy a confesar a Dios esto, cualquier pecado que usted haya cometido, ¿usted cree que usted va a engañar a Dios? Dios sabe si usted está reteniendo el pecado. La palabra de Dios dice: el que retiene el pecado no prosperará, mas el que confiese y se aparta alcanzará misericordia. Esa es la palabra del Señor. Hay requisitos que cumplir. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Confiésalo. Ese es humillarte ante tu Dios. Confesarle todo, hasta ese pecado que solamente tú conoces. Y Dios, ese también tiene que confesárselo. ¿Por qué? Porque Él quiere que salga de su boca. Y no regresa más. No, ese pecado no regresa. Ese pecado cae en lo profundo del mar. Aquí lo dice: echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todo lo que usted le confiese. No, yo lo hice. Gloria a Dios por eso. Ya usted hizo una parte muy importante. Ya usted hizo algo que es un requisito indispensable. Porque una persona jamás va a caminar con Dios si retiene un pecado, si no lo confiesa, si lo retiene ahí en su corazón. Esa persona jamás va a progresar espiritualmente. Se queda estancado. Pero cuando esa persona decide, así hayan pasado muchos años, que usted se confesó con el Señor, no con el cura, no con aquella persona, no. Si usted le falló a la persona, vaya y le pide perdón a la persona y le confiesa a la persona. Le pide perdón porque él está pidiendo perdón. Le confiesa eso. Pero si usted le falló fue a Dios, claro, a la persona primero y después a Dios. Y si le falló a Dios, vaya directamente ante Dios. Señor, mire, yo hice esto, yo estoy arrepentido, no lo vuelvo a hacer. Desaparezca, Señor, esos pecados. Y el Señor lo hace, lo desaparece. ¿Qué dice la Biblia? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de los animales en la antigüedad, como le estuvimos explicando, que dice acá en el versículo 6 de Miqueas, el capítulo 6. Capítulo 6, versículo 6 del libro del profeta Miqueas, que habla de los holocaustos, de esos sacrificios que se hacían. Esa sangre de esos animales solamente cubría el pecado. Pero después vino la sangre de Jesucristo
llegado el cumplimiento, el tiempo del cumplimiento de la promesa, porque ya Dios lo había prometido, una virgen concebirá y parirá hijo, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién es ese? El Señor Jesucristo. Entonces, llegado el cumplimiento de la promesa, el tiempo del cumplimiento de la promesa, el Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario. Esa sangre es la que limpia los pecados. Entonces, ¿qué quiere el Señor explicándole todo esto? Que usted tenga una buena relación con Él, que usted entre a lo que Dios quiere que usted entre, y usted dice, pero ¿y qué voy a ganar yo con eso? Nada más ni nada menos que la vida eterna. ¿Cuáles son los resultados, se pregunta usted, de yo tener una buena relación con Dios? Una de las cosas, vamos a nombrar unas pocas. Una de los tesoros que Dios le va a dar es la misericordia que va a tener con usted. Dice en el libro de Primera de Timoteo, vamos a buscarlo por acá, Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. ¿Cómo está la escritura por acá? Versículo 13. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, hablando del apóstol Pablo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. O sea que usted está llamado a recibirla. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Se fija? Entonces, esa misericordia le va a dar vida eterna, porque la vida eterna nosotros no nos la ganamos haciendo esto, haciendo aquello, o porque paguemos. No. Esa es la misericordia de Dios. Es por gracia. Por gracia soy salvo, y esto es por la fe, y esto es un don de Dios. No es ni siquiera de nosotros, es un don de Dios que Dios nos da. Otra de las cosas que Dios nos da, el perdón. Isaías, profeta Isaías, capítulo 55, versículo 7. Vamos por acá. Isaías, capítulo 55, versículo 7. Dice, deje el impío su camino. Si usted que está escuchando, si aún usted no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, no se ha hecho una oración de fe para que el Señor lo reciba en su reino, para que el Señor le perdone los pecados, usted usted está ahí agarrado de su concepto que usted no necesita eso, que esos son cuentos de camino o cualquier otra cosa que usted pueda decir. Déjeme decirle que usted es un impío. Dice la palabra del Señor. Entonces que usted está escuchando todo esto que yo le estoy diciendo, usted está escuchando estas palabras, que usted escucha mi voz, pero es el Señor diciéndosela, porque el Señor quiere que usted tenga una buena relación con Él. Y el Señor quiere que usted sea parte de ese camino que lo está llevando al mal. Si usted muere en esa condición, ¿a dónde va a ir a parar? Es una pregunta que debemos cada uno de nosotros hacernos. Si yo me muero dentro de un rato, ¿a dónde voy a pasar la eternidad? ¿A dónde voy a ir a parar yo? Entonces, Dios lo llama impío. ¿Por qué? Porque no tiene piedad. ¿Y qué es piedad? Piedad es ser como Dios. Piedad es tener una buena relación con Dios. ¿Por qué? Porque usted tiene el Espíritu Santo en su corazón. Entonces el impío tiene que dejar su camino. ¿Cuál camino? Ese camino de impiedad, que lo lleva a hacer cosas malas, a meterse en el vicio, a decir malas palabras,
a maquinar el mal y hacerlo, deje eso, deje ese camino. Dice, y el hombre inicuo es el que comete iniquidad, maldad, pecado. Pecado es incredulidad. Aquel que no le cree a Dios es un hombre inicuo, es un hombre pecador. Sus pensamientos. El hombre inicuo, sus pensamientos. ¿Por qué? Porque el hombre es inicuo, porque comete iniquidad. Porque eso viene a su mente. El campo de batalla es la mente del hombre y la mujer. Y allí pelea el diablo tratando de vencer a Dios, pero que ya está vencido. El Señor Jesús lo venció en la cruz del Calvario, pero él sigue peleando, sabiendo que está vencido y que está condenado ya a la muerte segunda. Entonces él sigue peleando y sigue metiéndole pensamiento al hombre, a la mujer, pensamiento para que la persona dude. No deben haber en nosotros dudas. Debe haber fe. O en su mente o hay dudas o hay fe, una de las dos. No pueden estar las dos. Porque si usted dice, no, es que yo tengo dudas y tengo fe también. No, usted tiene son dudas. Porque la fe no puede estar mezclada. Dios no está donde está el mal. Dios aborrece el pecado, dice la palabra, pero ama al pecador. Por eso está hablando en esta hora. No sabemos, yo no lo sé quién necesita estas palabras, pero sin duda hay una que lo necesita y las va a recibir. Tal vez, ojalá sean 2 o 3 o 4 o no sé, 1.000.000 de personas. Ojalá sea así. Y vuelva hacia Jehová. ¿Por qué? Porque en el principio estaba en él. Porque si Dios está lidiando con usted es un impío, usted es un inicuo, pero Dios está lidiando con usted, es porque usted allá, antes de la fundación del mundo, ya estaba en la mente de Dios. Y Dios sabe que usted va a llegar a los pies de Él. Entonces no retrase eso, más bien acceda, que Dios lo que quiere es hacerle bien. Solamente una persona fuera de sí rechaza a otro que le quiere hacer bien y acepta al que le quiere hacer mal. Una persona que está fuera de sí, está mal de la mente. Por eso dice la palabra que la condición de esta edad es una condición desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Entonces, deje esos pensamientos, vuelva hacia Jehová, regrese a donde lo dejó, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No es que son dos, Jehová y Dios, no, es el mismo Jesucristo, es el mismo Espíritu Santo. Solamente que las personas, lo ponen como que son varios dioses. No, eso es falso. Ese es un engaño del enemigo, del diablo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelve hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Usted tiene que acercarse a Dios, como dice la palabra. El que a Dios se allega, crea que le hay, y crea que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Con qué lo va a galardonar? Con todas estas cosas, todas estas promesas que están escritas acá en la Biblia, que no apenas hemos leído unas poquiticas. Imagínese usted todas las promesas que hay en la Biblia. Los estudiosos de la Biblia dicen que hay un número allí, no recuerdo ahorita. Y entonces, que esas promesas, esas se quedan allí. Si usted no las agarra, se están ahí. Pero esperando, Dios está esperando que usted las tome, que lo tome a Él en su palabra, porque son palabras del Señor, son promesas de Dios. Dios está esperando que usted las agarre. Entonces, usted si no las agarra, no sé qué está esperando. No vaya a ser que, no es por meterle miedo ni nada de estas cosas, pero ¿y si no hay un mañana? Entonces, hágalo. Buscad a Dios
mientras pueda ser hallado, dice la palabra. Buscadlo, entre tanto que está cercano. Él está aquí conmigo y está allá con usted. El Espíritu Santo está rondándolo, por eso está recibiendo estas palabras. Pero no se confíe en eso, de que está rondándolo, no. Anhele, pídale a Él tener una buena relación con Él, que Él esté aquí en su corazón. Eso es lo que debemos buscar, eso es lo que debemos pedirle al Señor. Una persona cuando recibe al Señor como su Salvador, acepta al Señor y se arrepiente de su pecado y le confiesa al Señor, inmediatamente tiene que empezar a orar para pedirle a Dios el Espíritu Santo, en el bautismo del Espíritu Santo en su corazón, inmediatamente. Ahí empieza Dios a decirle qué va a hacer. Las raíces de amargura en su corazón, bote eso. Los rencores, bote eso. El mal genio, bote eso. Mal carácter, bote eso. Palabras deshonestas, palabras torpes, bote eso. Dios no tiene que ver con eso. Sanidad. Dios también quiere darle sanidad. Uno de los resultados de usted tener una buena relación con Dios. No es que usted no se va a enfermar. El enemigo viene con sus acechanzas. El enemigo viene con sus dardos de fuego, con sus insinuaciones, con sus tentaciones y sus cosas. Pero usted va a tener de dónde agarrarse. Usted va a tener una buena relación con Dios. Y eso lo va a llevar a reprender esa enfermedad, y esa enfermedad tiene que irse. Dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, hace unos momentos leímos esta Primera de Pedro, pero leímos el capítulo 1. El capítulo 2, versículo 21. Dice: pues para esto fuiste llamado. Usted tiene que reconocer eso. Usted tiene que reconocer el llamado que Dios le está haciendo. En este momento lo está haciendo. El Señor dijo: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Él está haciendo el llamado en este momento. Quiera Dios que usted acepte, porque Dios podría obligar a la persona, pero Dios es un caballero, Dios no obliga a nadie. Dios le da las promesas, Dios le habla por las buenas, Dios le sigue llamando. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros. Lo que usted merecía padecer y lo que yo merecía padecer, Él ya lo padeció, Él lo llevó. Dejándonos ejemplo, Él nos dejó ejemplo. Usted lea los evangelios de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y usted se va a dar cuenta allí la vida de Jesús, el ejemplo que el Señor nos dejó. Y lea la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, ese es el ejemplo que el Señor nos dejó. Dice: dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, para que caminemos por donde Él caminó. No, pero es que tengo que ir para Israel. No le estamos hablando de eso. Estamos hablando de caminar en la palabra, bajo la guianza del Espíritu Santo, entrando en el Espíritu, orando, alabando al Señor en su corazón, meditando la palabra, cantando alegre, feliz. Ese es el ejemplo que el Señor nos dejó, para que sigamos sus pisadas. Dice: el cual no hizo pecado. No, Él no pecó. Era el único ser humano sobre la tierra que no tenía pecado, era Él, porque fue nacido, como dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 1 versículo 26 en adelante. El Espíritu Santo vino sobre María y le hizo sombra. Ese es un ser, nació un ser sin pecado. Él no nació por la vía del sexo como nacimos todos. Todos en la humanidad, todos nacieron bajo ese estigma de pecado, por medio del sexo de hombre y mujer. Dice: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, nunca habló cosas falsas,
nunca mandó a alguien a hacer una cosa que le fuera a dañar, no. Nunca hubo un engaño. Voy a engañar a este, voy a estafarlo, voy a hacer, no, nada de eso. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Ahí está el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él no pecó. Nosotros estamos llamados a no pecar tampoco. Hace unos momentos le dije que es el pecado. El pecado no es fumar, no es beber bebidas alcohólicas, no es codiciar, no es matar. No, ese es atributo del pecado. Eso es lo que para el pecado. Una persona que hace esas cosas es porque no le cree a Dios, es incrédulo. Entonces el verdadero pecado, la raíz del pecado, o vamos a decir la mata del pecado, el árbol del pecado, lo que para ese pecado es la incredulidad. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Si a usted le maldicen, no responda. Cuando padecía, no amenazaba. En la cruz del Calvario, más bien oró por sus transgresores, dice la palabra. Dijo, Padre, perdónalo, ellos no saben lo que hacen. Si no encomendaba la causa al que juzga justamente, aleluya. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Eso es lo que dice la Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Léalo. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Por eso es que tiene el poder y la autoridad para perdonar cualquier pecado. El único pecado, dice la Biblia, que es imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Decir a una obra de Dios, decirle que fue el diablo, que eso es el diablo. Mucho cuidado con eso, porque eso no tiene perdón, ni en este siglo ni en el venidero, dijo el Señor. Vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanado, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Yo también estaba en esa condición, andaba en el mundo como oveja descarriada. Tal vez usted esté en la misma condición. Venga a los pies del Señor, póngase en las manos del Señor, para que el Señor moldee su vida. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El pastor de nuestras almas. ¿Quién es el pastor? El Señor Jesucristo. Dice, hay un salmo, el Salmo 23. El Salmo 23 creo que es, que dice, habla sobre eso, de ese lugar de delicados pastos, a donde el Señor nos llevará. Aquellos que acepten tener una buena relación con Dios, que anhelen eso, que lo deseen, que lo amen, que lo pidan de Dios. Señor, yo quiero tener una buena relación contigo. El Señor le va a decir qué hacer. Ya le ha dicho, y le está diciendo, y le continuará diciendo, hasta que esa persona acceda y entre por fin. Y ojalá sea el último, porque si es el último, entonces se cierra todo. Entre el último y se cierra todo. El Señor va a poner una línea de separación. Hasta aquí va a decir. De ahí en adelante, bueno, ya no habrá más oportunidad. Aproveche hoy en día que hay oportunidad. No se quede esperando. No se conforme al mundo. Porque el Señor dijo en su palabra que no nos conformemos al mundo, ni a las cosas del mundo. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No te conformes a este mundo, sino sé transformado por la renovación de vuestro entendimiento. Pide la revelación del Señor, para que experimentéis, para que sea testigo, para que tenga una buena relación con Dios, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo usted va a saber eso? Cuando tenga una buena relación con Dios. Ahí usted va a decir, ahora sí sé qué es lo que Dios está esperando que yo haga.
¿Qué espera Dios de mí? Y una persona cuando empieza a entender esas cosas dice, bueno, yo me voy a bautizar. ¿Por qué? Porque el bautismo dice la palabra que es un acto de buena conciencia delante de Dios. Usted le va a dar testimonio a Dios de que le cree, pero usted no se va a bautizar como bautiza el mundo, las religiones inventadas del hombre. Le dicen, no, tiene que bautizarse en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Javi, ¿cuál es el nombre de esos tres? La Biblia dice que esos tres son uno y se llama Jesucristo. El Espíritu Santo, por la boca del apóstol Pedro, dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces ahí está. Cuando usted recibe el don del Espíritu Santo es cuando empieza a tener una buena relación con Dios. Usted empieza a recibir órdenes del Señor, a cumplirlas porque eso viene de su corazón. Usted anhela eso, usted desea eso, que el Señor le mande a hacer algo, que el Señor le ordene. Y cuando usted lo hace, usted se siente muy contento y feliz y le dice, Señor, dame más responsabilidad, Señor, dame más trabajo. Es algo, es como cuando uno tiene mucha hambre, que come y quiere seguir comiendo y uno pide más comida y sigue comiendo. Así es estas cosas. Es algo que no se puede explicar con palabras. Tiene que tener la experiencia usted para que vea y entienda cómo es que se hace eso. Entonces, ¿cuáles son los resultados de una buena relación con Dios? La más importante de todo de todas las cosas que Dios le puede dar, la más importante es la seguridad de que usted es un hijo de Dios. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, dice la palabra. Entonces el Espíritu Santo en su corazón le va a dar testimonio en su espíritu que usted es un hijo de Dios. Aquí en su mente y en su corazón va a ser lo mismo. Usted va a decir, yo soy un hijo de Dios. Usted no va a tener duda. Usted no va a claudicar entre dos pensamientos. Usted va a decir, ¿será que soy? ¿Será que no soy? Usted no va a tener amnesia espiritual. No. Esa es una enfermedad. Amnesia. Y mucha gente hoy en día sufre de esa amnesia. No sabe quiénes son. No sabe si son cristianos, si son mundanos, si son brujos, si son otra cosa. Pero usted está llamado por Dios. Y si Dios lo está llamando, no pierda tiempo, no posponga, no reemplace por otra cosa, porque ese es otro asunto. Hay gente que empiezan a reemplazar. No, eso no tiene reemplazo. En el libro de Efesios capítulo 3, dice, Efesios capítulo 3, versículo 12, dice, en quien tenemos seguridad. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer más atrasito. Dice, a mí, el versículo, capítulo 3 de Efesios, versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad. Ahí está, la más importante de todas las cosas que Dios le puede dar a usted, la seguridad. Y esa seguridad es el Espíritu Santo en su corazón. No hay otra forma de que usted pueda estar seguro. Usted, con el Espíritu Santo en su corazón, la Biblia dice que usted tiene ese sello. Teniendo ese sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad aquel que invoca el nombre del Señor. Todo el que invoca el nombre del Señor. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Apartarse de la iniquidad.
para que Dios lo conozca. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Por qué lo conoce? Porque le dio el sello, le puso el sello en el corazón. Y dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza. O sea, que no es que, no, yo estoy seguro. ¿Será que entro? ¿Será que yo estoy adentro? ¿Será que yo soy hijo de Dios? ¿O será? No, esas dudas se disipan. Esas dudas las eliminan. Dios las elimina. Usted mismo las elimina. Dice, y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Es la fe de Él en usted. La naturaleza divina de Dios en el individuo. No es en grupal. No es como dicen hoy en día, no, Venezuela para Cristo. No, no es todo el país. No es toda la ciudad, no es todo el estado. No es el barrio, no es la congregación. No, no, es usted. Usted con Dios, yo con Dios, cada quien con Dios, cada quien haciendo lo que Dios le guía a hacer. Y eso que Dios le guía a hacer va a concordar con la palabra. Jamás se va a salir de la palabra, Dios, no. Si usted escucha una voz que le dice algo y eso no concuerda con la palabra, eso no fue Dios, ese es el diablo. Así dice, cuentan un testimonio de una dama que le dijo al hermano Branham, bueno, el Señor me mandó a predicar. Yo escuché una voz que me dijo que fuera a predicar. El hermano le dijo, el hermano le dijo a esta dama, yo no le voy a negar que usted escuchó una voz, pero si le voy a decir algo, esa voz que usted escuchó no es Dios, eso fue el diablo. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice. Y si usted escucha una voz que le está diciendo algo contrario a la palabra, eso no es Dios. ¿Y cómo logramos eso? ¿Cómo hacemos para saberlo? Por medio del don de discernimiento, por medio de tener una buena relación con Dios. Usted tiene una buena relación con Dios, usted va a saber cuándo es Dios que le está hablando. Y usted va a reconocer esa voz. Bueno, hemos llegado al final. Vamos a orar para que el Señor nos siga ayudando, porque ya nos ha ayudado bastante. Si usted ha tomado decisión por el Señor en el día de hoy, usted quiere tener una buena relación con Dios, comience desde hoy. Vamos a orar. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por estas palabras, Señor. Gracias por la exhortación, por la enseñanza, Señor. Palabras de sabiduría, Señor. Esta que tú nos has dado hoy, porque tú eres toda sabiduría, Señor. Palabras eternas, porque usted es eterno, Señor. Y allí vamos, Señor. Allí donde usted ha prometido llevarnos a la eternidad, Señor. Por medio de esa buena relación con usted, Padre. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, ponemos en sus manos, Padre, aquellas personas que han aceptado su palabra hoy, han aceptado su invitación, su llamado, Señor, y están empezando a caminar desde el día de hoy. Perdónale sus pecados, Padre, que no, todos sus pecados sean borrados, se han echado en lo profundo de la mar, porque eso es lo que dice su palabra, y eso lo leímos hace unos momentos, Padre. Damos gracias por eso. Perdónalo, Señor, de todos sus pecados. Borra sus pecados, Señor. Desaparécelos, Padre. Tú has prometido eso y tú lo cumples, Señor. Gracias, Señor. Es una promesa tuya, Señor. Tú respaldas tu palabra, Señor, para ponerla por obra. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todas estas cosas y te damos las gracias. Amén. Están invitados para mañana a un nuevo servicio donde va a estar uno de mis hermanos hablando la palabra del Señor. Preste la atención. Entre en compañerismo con Dios. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, por la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente.
Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.